Quería hacer justicia, no era venganza por venganza, era un ajuste de cuentas con la humillación de una amiga, un acto pequeño pero simbólico contra quien la había hecho sentir usada. Serena respiró hondo, apretó el vaso de plástico hasta que el agua tintineó y pensó en todas las frases que no había dicho por ella. En el parking, bajo la luz amarilla que olía a antifreeze, se situó junto al coche donde creía que esperaría su objetivo, un tipo que siempre se reía demasiado, que mandaba mensajes a medias y salía de restaurantes con mujeres a las que prometía viajar juntos. Tenía que ser él. El hombre que emergería del coche no era el patán que Serena imaginaba. Llevaba un abrigo que olía a lluvia en ciudad y un reloj cuyo brillo la dejó contemplativa durante una fracción de segundo. Su paso era medido, su mirada cortaba el aire con la indiferencia de quien no espera sorpresas. Ella no tuvo tiempo de recalcular. La adrenalina la empujó y el agua salió en un arco perfecto que parecía coreografiado por una comedia de barrio. El líquido golpeó, salpicó y por un segundo todo estuvo en cámara lenta. El vidrio del coche, la corbata que se pegó al cuello, una gota que rebotó contra una hebilla y trazó caminos brillantes. ¿Qué?, dijo el hombre, con una voz que no encajaba con los insultos que Serena había preparado en su cabeza. Ella soltó el vaso, retrocedió, mortificada, y se quedó muda cuando vio sus manos, delicadas, con la piel de alguien que rara vez levantaba la voz para pedir algo. No llevaba ni una sombra de arrogancia. Había una calma extraña y fría, como la de alguien a quien la lluvia no sorprende. Antes de que Serena pudiese articular un «Lo siento, me equivoqué», una luz parpadeó en la pared del parking. No era solo la farola. Una cámara enfocaba justo donde había ocurrido todo. Se fue con pasos apresurados, pero llevaba el humillante registro de su torpeza. Esa noche volvió a su piso pequeño, a la cocina con un solo fogón y a las hojas de su libreta llenas de ideas para guiones que no pagaban las cuentas. Se lo dijo a Mara, que rió con una mezcla de compasión y admiración cuando la escuchó. «Al menos fue a un hombre con estilo», dijo ella, y Serena, que estaba todavía temblando, dejó salir una risa en forma de ahogo. Serena no pensó que la vida devolvería el acierto con más contundencia. No imaginó que la persona empapada iba a aparecer, horas después, en una pantalla gigante en la sala de juntas de su empresa. La mañana siguiente se rompió con un golpe seco. El ascensor vomitó una ola de ejecutivos y chismes, y la intranet de la compañía bullía de mensajes. Alguien había subido el vídeo. En menos de una hora la identidad del hombre del parking era un titular. Henry Quinn, nuevo CEO de Windward Holdings. El mundo diminuto de Serena, guiones por encargo, cafés que mal pagaban, facturas que se apilaban, y el mundo de Henry, suites, portadas, conferencias, se habían tocado durante 15 segundos de estupidez. Y ahora, un zumbido de correos la citaba a recursos humanos. No hubo bofetadas dramáticas. La conversación con la jefa de personal fue un examen de procedimientos. Había que evaluar daños, la corbata manchada, la reputación ofendida, la posibilidad de que un vídeo viral cruce de la pantalla interna a las redes públicas. Serena se mordía la lengua. Cada palabra que iba a decir se hacía pequeña frente a la cara impasible de la mujer de recursos humanos. «Señorita York, entenderá que esto tiene consecuencias», dijo la jefa con la precisión de quien tiene una calculadora para emociones. «Tenemos al señor Quinn muy molesto. Está dispuesto a resolver esto de forma privada». Cuando dijo «resolver», Serena imaginó pagos, disculpas en la entrada del edificio, quizá un memo a toda la empresa. No esperaba lo siguiente, una nota con la firma de Henry invitándola a una reunión privada. Un envío de texto. «Hoy a las 6, lobby del Hotel Riverton. Traiga sus argumentos». Esa tarde, Henry la observó a través de una mesa larga, con la jarra de agua a su lado como una acusación simbólica. Era más joven de lo que los rumores decían. Su imagen de ejecutivo frío no encajaba con la suavidad que había visto la noche anterior, pero había una distancia que él cultivaba con la destreza de quien sabe que la gente cae fácil en su trampa. «No he venido a amonestarte, Serena», dijo, pronunciando su nombre con una calma que no era condenada. «He venido a una propuesta». Ella hubiera esperado una disculpa,
quizá un pago por el reloj arruinado, pero Henry habló de números, de apariciones públicas, de un plan para que su presencia en la prensa se percibiese como una historia de reconciliación más que como una humillación. Y luego pronunció la frase que convirtió el aire en algo demasiado espeso. Podemos convertir esto en algo mutuamente beneficioso. No fue hasta que Henry explicó el fondo lo suficiente que Serena comprendió la dimensión del espectáculo. El vídeo podía salpicar a la empresa, en el momento en que algunos de los inversores estuviesen mirando, un rumor mal interpretado, una foto fuera de contexto, y su nombre y el suyo podrían cambiar el valor de acciones. Ella, con su currículo de guionista, entendía la mecánica de narrativas. Una foto, un titular, y todo lo demás se doblaba a la historia. Él parecía proponer algo directo, un arreglo público, un contrato con apariencias, un matrimonio fingido por un periodo determinado con la condición de mantener una fachada impecable ante la prensa y ante los vericuetos sociales. Serena sintió cómo lo imposible se acercaba con paso realista. Un matrimonio fingido para borrar el desliz, una paga que pagaría facturas suficientes como para enseñarle a su madre que ya no tenía que preocuparse, pero también escuchó, detrás de cada palabra de Henry, la dureza de un hombre acostumbrado a comprar soluciones. Ella intuía la coacción en el pliegue de su oferta. Él lo disimulaba con una sonrisa tenue y con la manera en que sus dedos rozaban la mesa, como si midiera la resistencia del mundo. No acepto que me compren, dijo en voz baja, con la dignidad que había aprendido a conservar. La propuesta cambió de tono cuando Henry la miró con algo que no encajaba en el traje. Vulnerabilidad, le confesó, en una traza íntima que sorprendió a Serena, la presión familiar. La necesidad de presentar estabilidad ante una junta que no perdonaría un escándalo en sus primeros días al frente de la compañía. Habló de su abuela, la señora Agatha Quinn, de sus exigencias antiguas y de una prensa que, si se le da demasiado alimento, no perdona. Dijo que él no quería exprimirla, sino encontrar una salida que preservara a ambos. No era una conversación limpia. Henry concede condiciones. El acuerdo sería limitado en tiempo, estrictamente público y con cláusulas de privacidad. Ella tendría un pago por la pérdida de tiempo y el daño reputacional. Tendría además la posibilidad de seguir trabajando sin mancha. No hubo amenazas directas, pero la sombra de la pérdida de empleo flotó como un recordatorio de que las oportunidades no crecían en su barrio. Serena firmó una hoja provisional sin leerla completa. Fue una decisión hecha de pragmatismo y de miedo. El dinero, la promesa de que nadie hablaría, la perspectiva de que su madre dejase de contar las monedas, todo pesó más que su orgullo. En la pequeña gran sala del hotel, con un menú de flores y una luz que quería convertir todo en una postal, ella aceptó participar en la farsa. Henry estrechó su mano con cortesía. En su pecho algo hizo clic, como si ella también estuviese firmando una puerta que no sabía si querría volver a cruzar. Al salir del hotel, el frío nocturno le devolvió la realidad con una bofetada. La gente que pasaba junto a ellos dirigía miradas curiosas, algunos sonrieron, otros susurraron. En un coche, camino a casa, Serena se preguntó si lo que había hecho no era despuntar la cola de una serpiente mayor. Y aún así, cuando la primera transferencia llegó esa misma noche, con un texto, para empezar, perdió el aire ante la cifra y pensó en todas las facturas que suspirarían. A partir de ese momento, su vida se volvió una producción con horarios y guiones. Había manuales sobre cómo presentarse, sonreír en conferencias, no contradecir al CEO en público, pasar desapercibida cuando se lo pidiesen. Las apariciones eran medidas en minutos y captadas por cámaras con lentes que olían a fama. El contrato establecía lugares y situaciones, cenas en las que serían vistos, llamadas de prensa coordinadas, retiros de fin de semana que se respetarían como si fueran ensayos para una película. Y aunque la cláusula prohibía intimidad real, lo que la contrataba parecía incapaz de ausentarse de los momentos en los que la verdad se asomaba como una fisura. Serena tuvo que aprender su papel con rapidez. Sus compañeras de trabajo, que antes la miraban con simpatía por ser la guionista con talento, se convirtieron en un chorro de miradas. Algunos la envidiaron.
Otros pensaron que había vendido su alma a la compañía. Mara la apoyó con mensajes que resumaban indignación y orgullo. «Si vas a fingir, hazlo con estilo», le escribió. Serena susurró que no había estilo, solo hambre y el sonido de su madre preguntando si había comido. Henry, por su parte, observaba con una distancia que no terminaba de alejarse. Lo que había sido un ofrecimiento convertido en arreglo, pronto se volvió otra cosa. Él encontró en los gestos de Serena una naturalidad que sus asistentes no poseían. No fingía interés por sus logros ni inclinaba la cabeza ante su apellido. No intentaba agradarle con halagos estudiados. En su lugar, se encontraba con frases salidas de una libreta de guionista, respuestas que rozaban lo sincero sin querer. Henry, que había vivido rodeado de personas interesadas en su posición, notó ese matiz como quien descubre un color nuevo. Pequeñas escenas fueron ablandando los pliegues del contrato. Una madrugada, tras una cena organizada para la prensa, el coche que los llevaba sufrió un pequeño retraso por la lluvia. Quedaron en el lobby del hotel sin más compañía que los camareros recogiendo vasos. Serena habló de su madre, de cómo le gustaba ver el mar, y de que a veces pasaba horas mirando un bote de pintura sin decidir si volvería a pintar su salón. Henry la escuchó con la concentración de quien asiste a algo que no exige nada de él. Cuando ella mencionó, a medias bromeando, que la vida de un ejecutivo debía ser un guión bien resuelto, él soltó una risa breve, genuina. Pensaba en su abuela, en la señora Agatha Quinn, para quien la estabilidad no era una sugerencia sino una armadura. Agatha había sido, según él, una mujer que hacía del control un arte para proteger a la familia. Había empujado a Henry a presentarse como el personaje que la empresa necesitaba, un CEO pulcro, sereno, con una vida personal que no abriese debates. Y una situación como aquella, una foto falsa en la que ambos parecían una pareja reconciliada, podría calmar la curiosidad voraz de los tabloides. Henry decía las palabras «mi abuela» con la misma voz que usaba para nombrar asuntos de Estado, con respeto y con cierto temor. Entre las obligaciones públicas también aparecieron las fricciones. Había ensayos de sonrisas, entradas coordinadas para eventos y una lista de respuestas para quienes preguntaban si aquello era real. Serena resintió la idea de convertirse en un producto. Henry, en cambio, aprendió a explicar su historia con una voz que no dejaba huecos para la duda. Pero en los silencios, cuando las cámaras no miraban, sus conversaciones eran otras. Él hablaba de su infancia en una casa donde la cena era un rito silencioso. Ella hablaba de noches con la cabeza en la almohada, soñando con escribir algo que hiciera llorar a la gente en el cine. Un personaje emergió con rapidez en ese teatro social. Félix. No era un personaje del todo excéntrico. Era la versión moderna del pretendiente encantador que sabía usar su sonrisa como billete. Félix era alto, elegante, con amigos dispuestos a reír de todo lo que dijera. Se movía con la seguridad de quien sabe que las puertas se abren para él. Lo presentaron en una gala como un inversor interesado. Lo que no dijeron fue que Félix había visto el vídeo del parking antes de que Serena fuera citada a Recursos Humanos. Su interés en ella no fue incitado por la preocupación, sino por la posibilidad de exhibir una conquista. En una de esas cenas, donde la prensa escribía más de las que decía, Félix se acercó con esa mezcla de confidencia falsa y halagos calculados. Le habló a Serena de proyectos culturales que nunca había financiado. Le habló de viajes que no recordaba haber hecho. Henry los observó desde el extremo opuesto de la mesa, midiendo cada movimiento. No hubo un gesto hostil. Hubo, eso sí, una reacción que ninguno de los tres pudo negar. Un pequeño tirón en el pecho de Henry, una chispa que se prendía por primera vez. La escena quedó a medio cerrar como una puerta entreabierta. A partir de entonces, el arreglo adquirió capas inesperadas. Lo que debía ser una actuación se fue volviendo algo asombrosamente real en los intersticios. Henry notó la manera en que Serena se reía con la cabeza inclinada, cómo sus manos hablaban más que su boca, cómo, cuando estaba preocupada, se mordía el labio con la concentración de alguien que resuelve finales. Ella, por su parte, se encontró mirando su reflejo al final de una noche y preguntándose si el brillo que veía no pertenecía únicamente al salón de un hotel, sino a una posibilidad que no había considerado.
No todo fue dulzura. El contrato se sostuvo sobre la cuerda floja de la moral. Él podía, con un gesto, pedir más. Ella debió, con otro, marcar límites. Fueron discutidas las reglas. No compartir la cama, no besar en público de un modo que pudiera confundirse con sinceridad, mantener perfiles separados en redes sociales. Pero si la vida enseña algo a los que obligan a parecer, es que la verdad se cuela por los costados. Una mirada al borde de una sonrisa, una mano que se queda un segundo de más sobre la suya, gestos mínimos que el guión no preveía, empezaron a escribir una trama propia. Serena, que había empezado aquella semana con la idea de devolver una bofetada simbólica, terminó aprendiendo a leer las grietas del otro. Henry, que había impuesto reglas para salvaguardar su imagen, entendió que no podía ordenar a la vida lo que debía sentir. Hubo un momento, una madrugada en la que la lluvia hacía música en el techo de la suite que le servía de hogar temporal, cuando Henry dejó su teléfono sobre la mesa y miró a Serena como quien mira a alguien que le ha salvado de la indiferencia. No dijo, «Te quiero». Se limitó a admitir que frente a su soledad, la sinceridad le resultaba peligrosa y a la vez liberadora. Esa noche, Serena volvió a su pequeño apartamento con una mezcla de despreocupación y vértigo. Había ganado dinero, cierto, pero también sentía que había firmado algo más peligroso, la posibilidad de que alguien pudiera entrar y quedarse. Y mientras repasaba mentalmente la lista de apariciones, la notificación, un comentario bajo la cuenta de la empresa, una frase con eco que decía, ¿verdad o montaje? ¿Qué oculta Henry Quinn? No era nada todavía, pero era una semilla. En la mañana siguiente, el Hotel Riverton los convocó para la primera comparecencia conjunta frente a la prensa. La agenda marcaba un minuto exacto para entrar y un minuto más para salir. Tenían que posar, responder lo mínimo y dejar una imagen que calmase a los nervios bursátiles. Serena ensayó sonrisas frente al espejo. Henry revisó su discurso en la tablet. Cuando salieron, enlazaron los brazos con la torpeza de dos personas que fingen familiaridad y, sin darse cuenta, se encontraron con algo que no estaba en el guión. En una fracción de segundo, sus dedos se entrelazaron de verdad. Las cámaras captaron esa fracción con la crueldad hermosa de la lente. La primera de muchas fotos se publicó enseguida y alguien en la sala de prensa murmuró, «Parece real». Pero la historia no estaba ni mucho menos terminada. Mientras el flash iluminaba sus rostros, Serena sintió que algo had cambiado. Aquella agua que una vez había sido símbolo de una venganza accidental, ahora brillaba como recuerdo de una decisión que, por necesidad, la lanzaba a un camino sin mapa. ¿Qué harías tú si confundieras a tu jefe con un patán? Comenta abajo. El murmullo del público se transformó en un fondo musical para la escena que cerró la jornada. Dos figuras caminando hacia un coche, mano con mano, y un rumor listo para hacerse viral. El contrato era real, la fachada era real, y la posibilidad de algo verdadero ya no parecía tan improbable. Pero cuando la cámara captó una última imagen, la de Henry mirando a Serena con una intensidad que no tenía guión, nadie en la sala supo si lo que ocurría era la culminación de una estrategia o el inicio de algo más profundo, y en la cabeza de Serena, esa incertidumbre sonó como una puerta que se abría a medias, dejando ver a través del hueco un pasillo oscuro lleno de pasos que aún no había dado. 2 días después, la ciudad parecía no haber olvidado la foto. Había versiones editadas, montajes con subtítulos sensacionalistas y memes que sustituían la cara de Henry por la de un personaje de cómic. Los titulares variaban según el humor de cada portal. Desde amor de conveniencia hasta ¿puede un CEO ser humillado? Para Serena, la novedad se traducía en una sucesión de mensajes. Felicitaciones sorprendidas, advertencias urgentes y ofrecimientos de trabajo que olían más a oportunismo que a reconocimiento. En la redacción de su teléfono había, además, varios correos de recursos humanos que solicitaban su presencia en reuniones inesperadas. La compañía seguía de cerca cada movimiento, como quien vigila una llama para apagar chispas. La mañana se abrió con un calendario de apariciones fijadas por el equipo de prensa de Windward. Henry tenía una entrevista en un programa matinal. Serena, por contrato, debía acompañarle. La lista de preguntas que les prepararían era larga y ensayada. Les pidieron una sincronía perfecta, miradas cómplices, silencios calculados, respuestas concisas.
En una sala de ensayo, bajo la luz fría y las notas del director de comunicación, ambos practicaron cómo sostener una conversación sin que se notara que fingían. Serena se sorprendió al observar cómo Henry se tomaba el trabajo en serio. No fingía el gesto, pulía la expresión. Parecía dispuesto a escenificar cualquier cosa con la precisión de quien ha vivido siempre tras un cristal. Cuando se quedaron solos unos minutos, él la miró con una seriedad que la desconcertó. «No es que quiera que esto sea perfecto por el bien del teatro», dijo. «Lo hago porque mantengo lo que prometí a mi abuela, que no dejaría que esto se convirtiera en una farsa que dañara a la compañía». Ella asintió, pero en su interior, la mezcla de agradecimiento y recelo seguía latiendo. Sabía que la frase de «por el bien de la compañía» ocultaba también una necesidad personal de control. Y sin embargo, detrás de esa necesidad había otra cosa. Una lealtad familiar que no se traducía en crueldad. Serena pensó en su madre, en lo que significaba para ella esa cifra que había recibido la noche en que firmó la hoja provisional. Estabilidad, la posibilidad de dejar de explicar por qué los guiones no pagaban. Fue un momento en el que la línea entre aquello que había elegido y lo que la obligaba se hizo borrosa. La entrevista fue un ejercicio de equilibrio. Las cámaras recorrieron sus rostros con la impaciencia de quien busca una nota más jugosa. Hubo preguntas previsibles. ¿Es real? ¿Cómo se conocieron? ¿Es solo una estrategia? Henry contestó con la serenidad de un hombre que delega su intimidad en su equipo de comunicación. Serena respondió con la libertad que puede permitirse quien no pretende impresionar al mundo corporativo. Y hubo, en un momento, una pregunta inocente del presentador que los dejó a ambos a contraluz. ¿Qué fue lo más divertido de fingir? Serena soltó una anécdota sobre cómo se le había olvidado el nombre de una de las exparejas ficticias que Henry debía recordar. Henry, sin reprimir una sonrisa, habló de un mantel manchado en una cena de ensayo. El público aplaudió. Para los espectadores fue un gesto humano, una fisura pequeña en la representación. Al salir, la prensa se posicionó para una foto. Los flashes volvieron a ser ríos de luz que les cruzaban el rostro. En un gesto casi instintivo, Henry colocó su mano ligeramente sobre la parte baja de la espalda de Serena. Un contacto mínimo que, sin embargo, desencadenó la inevitable maquinaria interpretativa. Una comentarista escribió en directo que los movimientos corporales eran coordinados como los de una pareja consolidada. Ese comentario se replicó y se convirtió en la primera chispa de lo que vendría. La noche siguiente, cuando Serena cenó con Mara y con Daisy para desahogarse, el tema fue el mismo, la realidad imprecisa de su vida reciente. Mara, con la mordacidad habitual, se permitió una broma amable. «Al menos te trató con respeto», dijo. «No te ha pedido que borrases tu libreta de guiones, eso ya es progreso». Daisy, por su parte, miró el vaso de agua sobre la mesa y añadió, señalándolo: «Ten cuidado con cualquier cosa que se pueda lanzar, por si acaso». Rieron, pero la risa tuvo un borde. Serena negó con la cabeza, pero en su pecho algo había cambiado. La sensación de que había entrado en un mundo en el que cada gesto era susceptible de interpretación pública. Esa conciencia pesó en su manera de hablar, en su manera de caminar. Mientras tanto, en la sede de la familia Quinn, las cosas se movían en otro tono. Agatha Quinn había leído los resúmenes de la prensa con la misma frialdad con la que revisaba los informes financieros. Para ella, la imagen era un elemento más de gestión. Sin embargo, en las noches, antes de dormirse, Agatha volvía a una historia de juventud que solo conservaba para sí. La única vez que se permitió perder el control, cuando era joven, había sido en una fiesta en la costa, y aún así, lo único que le interesó después fue proteger lo que era suyo. Ver a su nieto sudar por la impresión pública le removía algo que no tenía que ver con las cuentas. Le urgía que encontrase una compañía que no lo usara ni lo vaciara. Agatha decidió intervenir con medidas más sutiles que las órdenes a su equipo de relaciones públicas. Llamó a Henry una tarde y le pidió que les llevara a Serena a tomar el té en su casa. No quiso hacerlo en la casa de Henry ni en un restaurante público. Había un mantel con flores y una vajilla que le parecía adecuada para extraer lo que buscaba, la verdad bajo la apariencia. Serena llegó con recelo. Nunca había puesto un pie en la mansión de los Quinn.
Fue recibida con una cortesía casi teatral, con una mayordoma que le ofreció una chaqueta y con Agatha esperando en el salón con el semblante impasible que caracterizaba a los ancianos que no temen al juicio. La casa olía a cera y a libros, y las cortinas dejaban pasar un sol que parecía filtrar dudas. «Mi nieto me ha contado muchas cosas», dijo Agatha sin preámbulos. «Me ha dicho que ha encontrado en usted algo que no supo pedir. Yo preferiría saber la verdad antes que los periodistas». Serena tragó saliva. No estaba segura de qué esperaba Agatha, una confesión, una súplica, una petición de arrepentimiento. En su lugar, recitó la verdad simple, la que no necesitaba adornos. Había pasado por un momento estúpido y se había visto obligada a elegir entre su dignidad y las cuentas. No la había movido el dinero por orgullo, sino por la necesidad de cuidar de quienes dependían de ella. Agatha la miró, como quien mide ingredientes para una receta. «Usted no es una actriz, Serena», dijo. «Puede que haga un papel ahora, pero lo que me interesa es que si mi nieto ha encontrado en usted algo que le sirva para vivir mejor, no me opongo. No tolero las manipulaciones. Y si alguien intenta aprovecharse», miró a Henry, que se había sentado a su lado. «Quiero saberlo». Henry, que había permanecido en silencio, agradeció con una inclinación de cabeza. Esa reunión, inesperada y templada, quitó a Serena algo de la tensión que le asomaba al cuello. Agatha no abogó por el arreglo, sencillamente exigió decencia, y eso, en la práctica, era casi una bendición. La vida pública siguió su curso, hubo cenas de gala, una sesión de fotos para una revista de negocios y un retiro corporativo en Riverton que, por diseño, serviría para que la prensa captase imágenes de consolidación. El retiro, sin embargo, se convirtió en un escenario donde la relación fingida empezaba a probar su resistencia. Uno de los ejercicios programados por RRPP fue el trabajo en parejas para resolver una crisis simulada. Henry y Serena debían demostrar que trabajaban como equipo. Al principio, ambos se atuvieron al guión. Pero cuando el ejercicio simuló una filtración de documentos comprometedores, Serena intervino con la lucidez de quien sabe construir narrativas. Propuso transparencia, reconocimiento del error y una estrategia de comunicación honesta. Henry la escuchó con interés. Ese mismo interés sorprendió a los presentes porque, al margen del papel de CEO, la opinión de Serena mostró un matiz que los equipos no esperaban: humanidad. Fue allí, entre diapositivas y cafés, donde Félix hizo su movimiento. Aprovechó la ocasión para acercarse con la soltura de quien cree que el brillo de su sonrisa es un derecho. Le sugirió a Serena, en tono conspirativo, que era mejor no mezclar sentimientos con contratos y que si quería, podría darle una oportunidad real a alguien que no tuviese un apellido que pesa. Serena, dañada por la obviedad del comentario, respondió con la firmeza aprendida en semanas de fingir. «Gracias, Félix», dijo. «Lo tendré en cuenta. Ahora, si me disculpas, debo ir a hablar con mi socio de crisis». Félix, pese a la cortesía impuesta, no ocultó su molestia. La escena, observada por Henry, le dejó un pozo de celos que no quiso admitir. Ese celos brotó en el momento imprevisible, durante una caminata al borde del lago, cuando Félix apareció armado de un comentario incorrecto que pretendía sembrar dudas. Dijo que había visto a Serena saliendo de un bar con un hombre la semana anterior. La intención no era ayudar, sino abrir una grieta. Henry, que había oído algo similar, preguntó con calma. Serena negó. Explicó que había sido una confusión. Pero Félix dejó escapar un mensaje que no se conformó con la duda. Insinuó que quizá ella se aprovechaba de la situación. La reacción de Henry fue medida, pero firme. Le pidió a Félix que se apartase y lo hizo con la autoridad de quien no está dispuesto a que se juegue con la dignidad de alguien que no se lo merece. Félix se marchó con el gesto endurecido. Más tarde, en una conversación con uno de los asistentes, dejaría escapar que la chica llevaba algo en la mirada que llamaba la atención, un comentario que, otro día, se habría tomado como un cumplido. Pero en el ecosistema corporativo, esas frases tenían consecuencias. Se filtraron, se distorsionaron y llegaron a manos de un blog que se ocupaba de buscar conflictos donde no los había.
La tormenta real estalló por la vía más moderna, un rumor no verificado, con un montaje de vídeo que sacaba de contexto una escena en la que Henry, intentando ayudar a Serena a salir de un coche en una noche de lluvia, puso una mano en su muñeca para equilibrarla. Esa imagen, manipulada con un corte que la hacía parecer una sujeción más agresiva, fue publicada por una influencer con miles de seguidores que no se molestó en contrastar información. En pocas horas, la acusación había adquirido la forma de una certeza indiscutible. CEO acusado de acoso fue el titular más repetido. La reacción en la red fue inmediata y divisiva. Algunos se posicionaron en defensa de la influencer, pidiendo explicaciones y procesos. Otros exigieron una investigación. La compañía se vio forzada a emitir un comunicado: apertura de una investigación interna, respeto y protección a posibles víctimas. Para Henry fue un impacto frontal. La reputación construida con años de disciplina se desmoronaba en segundos. Para Serena, la índole de la acusación tenía una doble carga. La farsa que fingían ahora servía en manos de terceros como prueba de lo que supuestamente había ocurrido. Se encontró, de repente, en un lugar que no había previsto. Entre la necesidad de proteger su contrato, la urgencia de ayudar a Henry y la voluntad de no ser usada como instrumento. En la noche en que el hashtag comenzó a subir, Serena recibió un mensaje de su madre que la dejó sin palabras. ¿Estás bien? Hablan raro de ti en el bar. Su madre, que no manejaba la red, se movía por los rumores que llegaban a través de conocidos. Serena contestó con un emoji y se quedó mirando la pantalla, pensando que tampoco había un guión para esto. No había práctica para una acusación pública. La decisión que tomó fue, para muchos, inesperada. Al día siguiente, cuando la directiva solicitó que guardara silencio y dejara que los equipos legales manejasen la situación, Serena hizo lo contrario. No quería convertirse en un testimonio que se ajustara a lo que la empresa necesitase. Reunió a la prensa en un patio lateral, envió una fotografía simple, ella y Henry de pie, ambos con mirada seria, y dijo, en un vídeo breve sin florituras, que lo que estaba circulando era falso. Declaró que no existía intención de ocultar nada y que en caso de que alguien hubiese sufrido daño, debía hacerse justicia, pero en su caso no había sido objeto de fuerza ni de coacción. Aclaró que estaban en un proceso de investigación, pero pidió responsabilidad en la difusión de rumores. La reacción fue inmediata. Algunos medios aplaudieron su valentía, otros la criticaron por interferir en el proceso. Para Henry, la jugada fue doblemente arriesgada. Ella se estaba exponiendo en su favor frente a una opinión pública voluble. Él, que conocía los mecanismos del poder, quiso silenciar la idea. No quería que nadie pensara que la relación entre ellos estaba siendo administrada por su figura ejecutiva. Pero al mismo tiempo, en lo más íntimo, sintió una gratitud que iba más allá de lo profesional. Ella estaba arriesgando su imagen por una persona que, en cierto modo, había sido la fuente de su desgracia y la salvación. Fue ese gesto el que empezó a inclinar la balanza emocional. Cuando Serena habló, Henry la miró con una intensidad que no cabía en el guión. No dijo nada en público distinto, dejó que ella tomase la escena. Pero esa noche, en su despacho, cuando las luces del edificio se habían reducido y solo quedaba el brillo ácido de la ciudad, Henry abrió la caja donde había guardado el vaso de plástico vacío que había quedado tras el incidente. Lo había conservado como un pequeño monumento irónico, una reliquia que le recordaba que la vida podía cambiar en 15 segundos. Lo sostenía entre los dedos y pensó en la casualidad que le había traído a Serena y en la decisión que ella había tomado. Sin darse cuenta, sus ojos se humedecieron. Al día siguiente, la batalla no fue solo mediática, se trasladó a la junta de accionistas. Algunos miembros de la directiva exigieron aclaraciones. Inversionistas plantearon la posibilidad de retirar confianza. Agatha, esperando en su butaca, parecía una escultura contenida. Fue ella quien, con la contundencia de quien ha visto pasar guerras y sabe qué es lo imprescindible, pidió la palabra y le exigió a la Junta una pausa para evaluar pruebas antes de sancionar a nadie. Su intervención fue breve y directa. La familia no toleraría manipulaciones ni acusaciones gratuitas que dañasen la carrera de su nieto sin una investigación justa.
El argumento, dicho con la autoritaria serenidad que le caracterizaba, moderó la tormenta por unas horas. Sin embargo, Félix todavía andaba suelto en esas aguas. Satisfecho por la marejada que había ayudado a desatar, pensó que era un buen momento para consolidar su imagen. Se acercó a un periodista con un relato vocal, citando supuestos comentarios de antiguos conocidos de Serena. El periodista, que no estaba dispuesto a comprobar cada versión, publicó un artículo con insinuaciones. El daño fue palpable. Hubo personas que comenzaron a cuestionar la sinceridad de Serena. Ella recibió mensajes anónimos que sugerían que había manipulado la situación para ganar dinero. Cada mensaje era un recordatorio de la precariedad con la que vivía y de que, a pesar de todo, era muy fácil que la acusaran. Serena consideró la posibilidad de renunciar a la farsa, de huir, de volver a su vida de siempre, pero la respuesta que le vino no fue de miedo, fue de ira templada. Recordó la imagen de su madre contando monedas, las facturas sin pagar y el vaso que Henry había conservado. Decidió que, si luchaba por algo, era por dos cosas, por su propia dignidad y por la verdad. No quería que su vida fuese narrada por otros. El punto de inflexión llegó en la sesión extraordinaria convocada por la empresa para determinar la estrategia a seguir ante la crisis. La sala estaba llena. La prensa, miembros de la Junta y varios accionistas. Los equipos legales presentaron su análisis. Los RRPP mostraron gráficos de impacto. Fue entonces cuando Serena pidió la palabra. No quería que un despacho reflexionara por ella. Entró en la sala con la tranquilidad de quien ha decidido plantarse. No he venido a silenciar a nadie, comenzó, con la voz clara. Si alguien ha sido dañada, debe recibir justicia, pero tampoco acepto que se me convierta en la vilana de una historia que nadie se tomó la molestia de corroborar. No soy perfectible, cometí un error en un parking, pero no voy a permitir que mi vida, y la verdad de lo que pasó, se pierda entre montajes y suposiciones. Hubo murmullos. Henry la miró y a su vez se levantó para unir sus manos a las de ella. No lo hizo por estrategia. Lo hizo por algo que había crecido sin su permiso, una necesidad de transparencia. Frente a la sala, dijo algo que nadie esperaba escuchar en un entorno empresarial. Agradezco que Serena haya hablado, dijo. No quiero que esta empresa sea rehén de rumores, y si alguien ha usado este episodio para ocultar algo, lo confrontaremos. Pero también quiero decir que no usaré mi posición para borrar voces. Prefiero, si es necesario, perder una batalla pública antes que traicionar mi propia moral. La franqueza dejó a más de uno mudo. Algunos miembros de la Junta intercambiaron miradas preocupadas. Otros comprendieron que la crisis podía manejarse de forma distinta, con honestidad en vez de manipulación. En el fragor posterior, los equipos legales trabajaron con rapidez y contactaron a la influencer que había publicado el montaje. La influencer, tras una petición legal y numerosas evidencias en contra, retiró la publicación y publicó una corrección a medias. No fue una victoria total, la noticia ya había corrido, pero la narrativa empezó a reordenarse. Félix, por su parte, perdió pie. En su prisa por convertir rumores en beneficio, había dejado un rastro de mensajes que demostraban su interés por explotarla. Un periodista investigativo descubrió comunicaciones donde Félix discutía la posibilidad de aprovechar el escándalo para afianzar su relación con Serena. Al público le llegó la evidencia, textos que desvelaban su oportunismo y su falta de respeto por la verdad. La reacción general fue de desdén hacia él. Para Serena, la caída de Félix fue una confirmación de que sus instintos, por mucho que la hubieran llevado a un error inicial, no estaban equivocados. Había hombres que veían en su vida una posibilidad de exhibición. La crisis fue disminuyendo, pero el daño emocional ya había hecho su trabajo. Entre declaraciones y réplicas, entre correcciones y afirmaciones, había quedado un vacío que ninguna rueda de prensa podía rellenar. La verdad íntima de lo que había sucedido entre Henry y Serena. Ambos, en privado, habían cruzado la línea de lo que consideraban aceptable. Habían empezado a sentir algo verdadero. Aquella sensación que se había filtrado en miradas y en gestos mínimos adquirió forma en una noche en la que, tras un día de reuniones, Henry invitó a Serena a cenar en la cocina de su casa en lugar de en una sala pública. No hubo cámaras.
solo el murmullo de una ciudad que no les pertenecía. La cena fue sencilla: sopa, pan y una conversación que se volvió cotidiana con rapidez. Henry habló de su infancia en la casa silenciosa, de cómo, de joven, aprendió a medir su afecto en voces bajas. Serena compartió la historia de su madre y la forma en que aprendió a contar las horas para pagar una factura. Se rieron de lo ridículo de su situación: hombres poderosos que intentan comprar estabilidad y mujeres que firman contratos para sobrevivir. Pero la risa se disipó cuando de repente Henry dejó su cuchara y apoyó la mano en la mesa. «No sé si sabes», dijo, «lo que es estar acostumbrado a que la gente quiera algo de ti y no a ti. Que alguien te mire porque eres útil a su historia o por lo que representas. Contigo no siento eso, siento que me miras como a un hombre con fallos, y eso me asusta y me atrae a la vez». Serena no contestó de inmediato, sintió que su pecho se comprimía con una mezcla de empatía y miedo. No era que no le gustase la sinceridad, era que la sinceridad venía con un precio. Había aprendido a no confiar en quienes se beneficiaban de su fragilidad. Pero la frase de Henry no pedía nada, era una confesión que desfogaba su soledad. «No quiero que esto se haga más grande de lo que es», respondió. «No quiero que tu nombre sufra por esto, ni el mío, pero tampoco puedo pretender que no me importan las cosas que dices». El silencio que siguió fue un territorio neutral. La lluvia comenzó a golpear las ventanas con la insistencia de un metrónomo. Henry, con un gesto que mezclaba timidez y decisión, recogió la pequeña caja donde guardaba un objeto simple, el reloj que, aquella noche en el parking, se había manchado por el agua. No era un reloj ostentoso, era un objeto que él llevaba por costumbre, porque representaba tiempo y memoria. «Lo he limpiado», dijo. «No tiene arreglo, pero me gustaría que lo llevases tú, no como un regalo, sino como un recordatorio de que a veces las historias empiezan por equivocación y acaban en algo que merece ser cuidado». Serena, sorprendida por la fragilidad del gesto, tomó el reloj. Su superficie mostraba aún una pequeña mancha, una sombra que, para ella, era el mapa de aquel primer encuentro. Lo guardó en su bolso como si fuese un talismán, y en ese gesto algo cambió. La idea de que ambas vidas podían coincidir sin que ninguno perdiera su dignidad empezó a dejar de ser una utopía. Llegó entonces la resolución práctica. La compañía reestructuró la estrategia de comunicación con un enfoque más honesto. Empezaron a contar la verdad en términos humanos: error, consecuencias, reparación. La prensa, aunque no dejó de husmear, encontró en la versión de Serena un ángulo que funcionaba: la mujer de barrio que por un segundo se cruzó con la alta esfera y decidió aceptar un acuerdo por necesidad. El público, siempre hambriento, aplaudió la naturalidad con la que ella habló, y de alguna manera la empatía devolvió un poco de paz. El final alcanzó el clímax en una escena que parecía diseñada por alguien que escribía guiones para cerrar historias. Una reunión pública organizada por la empresa para reafirmar valores. No hubiese sido sino un acto de relaciones públicas si no fuese porque, en el último minuto, Henry decidió que no serviría presentar nada sin la verdad completa. Frente a cámaras, frente a miembros de la junta y empleados, dijo algo que retumbó más allá de lo estratégico. «Quiero dejar algo claro», comenzó. «No todo en la vida se resuelve con un comunicado. He cometido errores y he querido controlar demasiadas cosas. Pero también he tenido la fortuna de conocer a una persona que me ha mostrado otra manera de ser. No voy a fingir que ya lo sé todo ni que estoy preparado para lo que venga. Solo quiero decir que estoy dispuesto a ser honesto. Serena, si estás de acuerdo, me gustaría que me acompañases ahora, no por un contrato, sino por elección». La frase cayó como una alteración de guión. Serena, mirándole, sintió que las manos le temblaban. Había tantas maneras de responder. Podía decir que no, podía aceptar por miedo, podía pedir tiempo. Pero en su interior había una certeza nueva. Si iba a seguir a alguien, quería hacerlo sabiendo que tenía voz, que sus decisiones no serían compradas y que la vulnerabilidad de ambos sería respetada. «Quiero elegir», dijo finalmente, «pero con condiciones. Que no se nos borre, que sigamos siendo honestos y que no permitamos que el poder confunda el afecto». Se apretaron las manos, y el gesto, lejos de ser la escenografía de un acuerdo, fue el inicio de un pacto mutuo.
Henry no se arrodilló ni hizo una propuesta tradicional. En su lugar, ofreció algo más simple y más verdadero, un compromiso cotidiano. Prometió que a partir de ese momento no tomaría decisiones unilaterales que afectasen la vida de Serena sin consultarla. Prometió, además, que haría pública la historia con respeto. Y prometió, sobre todo, que la defendería no por su imagen, sino por lo que era. La prensa registró el momento con la habitual mezcla de escepticismo y fascinación. Algunos columnistas lo llamaron el gesto inesperado del CEO, otros, la capitulación del poder. Para Serena y Henry, fue sobre todo el comienzo de una negociación íntima, aprender a convivir con las diferencias de clase, de costumbre y de escala emocional. Había sin duda cuestiones por resolver, expectativas familiares, horarios que no comulgan y la necesidad de volver a definir lo que ambos querían fuera de la performatividad. La abuela Agatha, por su parte, observó la escena con el gesto de quien ha visto suficientes borrascas. No dijo gran cosa en público. En privado, invitó a Serena a su despacho y le entregó una fotografía antigua de Henry de niño. La foto mostraba a un muchacho serio con un balón bajo el brazo, una imagen que humanizaba al hombre que todos veían como una figura pública. Agatha posó la mano sobre la foto y dijo, con una voz que no permitía réplicas: «Cuidadlo, y cuidad la verdad entre vosotros». Serena creyó oír una bendición inesperada. Guardó la foto junto al reloj manchado. El tiempo, lentamente, dejó de ser un enemigo. Meses después, la pareja anunció que no habría boda inmediata. Habían decidido, de mutuo acuerdo, seguir la relación con discreción y con pasos medidos. El contrato original se disolvió en términos que protegían a Serena y que reconocían la vulnerabilidad que ambos habían demostrado. La empresa aprobó un plan para reorientar su imagen pública. Félix, tras su caída mediática, decidió alejarse. No hubo escenificaciones dramáticas ni reconciliaciones forzadas. Hubo, en cambio, encuentros simples, paseos por el parque, noches en casa conversando sobre guiones y balances, la presencia de la abuela en cenas donde su ironía ejercía de vigilancia afectuosa. En una ceremonia pequeña y pública, una foto oficial que la compañía publicó para cerrar la polémica, los fotógrafos pidieron un gesto final para la prensa. Serena, al posar, miró a Henry y le recordó algo que solo ellos habían celebrado: el vaso de plástico del parking, guardado en la memoria de ambos. Con una sonrisa cómplice, tomó un vaso de cristal que le ofrecieron, lo llenó de agua y lo levantó como si propusiera un brindis íntimo. Henry, divertido, hizo lo mismo. Los flashes captaron el momento y la imagen que se publicó fue la de dos personas aplaudiendo a la vez con un vaso en la mano. Para muchos fue un gesto simbólico, para ellos fue una burla compartida de un inicio absurdo convertido en algo que merecía ser recordado con cierta ternura. En el epílogo de esa secuencia, Serena volvió a su apartamento pequeño y caminó por la habitación con más calma. Su libreta de guiones seguía sobre la mesa con páginas a medio escribir, pero ahora, cuando abría esa libreta, no encontraba solo historias ajenas. Empezaba a trazar escenas pequeñas y reales. Una abuela que observa con severidad, un jefe que aprende a escuchar, una mujer que decide no dejarse definir por las etiquetas. Había, además, una línea nueva que la acompañaba: la promesa de elegir. La trayectoria no fue perfecta ni exenta de tropiezos. Hubo momentos en los que el peso de la exposición volvía, en los que la memoria del vaso le arrancaba un escalofrío, pero también hubo noches en las que la risa llenaba la cocina de la casa donde Henry, él mismo, aprendía a cocinar recetas sencillas que nadie en su entorno esperaba. Ambos, al final, entendieron que la mejor forma de amar no era la demostración ostentosa, sino la elección diaria de tomar partido por la verdad del otro. Al despedirse de la historia de aquel tiempo turbulento, quedó una lección que Serena anotó en su libreta y que de vez en cuando compartía con Mara en mensajes cargados de humor. No confundas nunca un jefe con un patán, pero si por accidente lo haces, aprende a contar la verdad. Mara contestaba con un emoji y un «Lo importante es que regresó la calma». Serena sonreía. Ella ya no buscaba venganza, buscaba integridad. Y en ese cambio de rumbo había algo de redención.
La imagen final que los fotógrafos eligieron para cerrar el ciclo mostró a dos figuras caminando, uno con el paso de quien dirige una empresa y la otra con la frescura de quien escribe historias. Iban de la mano, no por una obligación contractual, sino porque ambos habían decidido, en voz alta y con firmeza, que querían seguir, juntos, por voluntad propia. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y acompáñanos para descubrir qué sucede cuando las segundas oportunidades empiezan con un error y terminan en una elección.